Muy buenas, bienvenidos un día más a este diario de desarrollo. Soy Sergio y hoy os vengo a contar un poquito más de esta aplicación de rol en solitario. En los anteriores vídeos habíamos hablado de cómo ir creando tu aventura, ir desarrollándola y sobre todo utilizar las herramientas que propone, ¿no? Por ejemplo, los oráculos, tablas descriptoras y demás. Y hoy vamos a centrarnos en otras cosillas que he ido desarrollando. Por ejemplo, el motor de búsquedas épicas y otra de las cosas geniales que es el gestor de módulos, ¿vale? Vamos a empezar primero por las búsquedas épicas. Realmente la aplicación se desarrolló pensando en una especie de herramienta para crear librojuegos. Al final he ido desarrollándola durante todos estos meses y he ido añadiéndole más funcionalidades y al final se ha convertido en una mega herramienta que me permite jugar en solitario y crear librojuegos también. Venga, vamos a crear una búsqueda épica. Como veis, al final es un editor nodal donde podremos ir añadiendo diferentes nodos para generar esas entradas o pasajes, ¿no? Que es como se llaman aquí, para ir desarrollando nuestra historia épica. En este caso siempre tendremos un nodo de inicio con el que podremos empezar a escribir. Por ejemplo, apareces en una sala tú solo, ¿vale? Y aquí ya nos aparece el resumen, aquí podremos añadir imágenes. Sobre todo lo chulo de esta aplicación es que al final podremos ir encadenando diferentes nodos, en este caso pasajes, y por ejemplo podremos añadir un enlace de un nodo a otro de una forma muy sencilla. Añadir opción, por ejemplo podemos poner investigar y seleccionamos el pasaje de destino. Lo guardamos y ya, como veis, aparece una flechita indicándonos que hay una opción para poder llegar aquí, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? Pues así de fácil. Vamos a jugar desde aquí y nos aparece el nombre de la quest y el nodo inicial, ¿no? Aquí apareces tú solo. Si tuviésemos imágenes, pues podríamos tocar. Y aquí abajo aparecerán las distintas opciones, ¿vale? En este caso, solo investigar. Cuando le damos a investigar, directamente nos manda al segundo pasaje. Así que de esta forma podremos crear una cantidad enorme de historias y de librojuegos, ¿vale? Lo bueno que tiene este sistema es que aparte de que lo podremos exportar a un HTML o a un libro para poder usarlo como librojuego, también podremos incluirlo dentro de nuestras partidas de rol en solitario. No solo tendremos nuestras búsquedas como vimos el otro día, donde más o menos de forma procedural vamos avanzando en ellas, sino que además podremos incluir una historia narrada y poder ir avanzando en ella, ¿no? También tendremos diferentes tipos de nodos. Tenemos el nodo de añadir un pasaje, añadir una tirada, que eso nos permite directamente simular la tirada que haría un jugador al leer ese pasaje. Si lo exportamos como un HTML o como un librojuego directamente, nos aparecerá, oye, pues tira tantos dados para continuar por aquí. En cambio, si lo jugamos como aventura dentro de nuestro rol en solitario, pues directamente nos aparece la tirada simulada. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo funcionaría. Añadimos una tirada, por ejemplo, tirada de éxitos, fórmula de la tirada, el éxito es con 8 y vamos a tirar 3 dados de 10, por ejemplo. Para poder lanzar esta tirada necesitamos añadirlo como opción. Por ejemplo, vamos a añadirla aquí, nos aparece ya roll check. Aquí podríamos poner lanza 3 dados de 10 para investigar. Guardamos, como veis aparece ya la flechita. Y esto aquí, ¿qué ocurre? Que en función del resultado, que podría ser el éxito o una condición concreta, nos llevará de un sitio a otro. Por ejemplo, vamos a crear dos nodos más, uno que sea de éxito y otro de fracaso. Directamente aquí vamos a editar cuál sería la salida. Vamos a poner sí, éxito y ponemos en el pasaje 4. La condición, ¿cuál sería? Con que tengamos un mínimo de 1, que sería un solo éxito de esos 3 dados de 10, con eso nos valdría, ¿vale? Y llegaríamos a éxito. ¿Cuál sería el fracaso? Pues lógicamente lo contrario, ¿vale? Vamos a poner el 5. Y la condición sería 0. Vamos a probar. Jugamos desde aquí. Ahora nos aparece la nueva opción, que es lanza 3 dados de 10 para investigar. Pulsamos en lanzar 3 dados de 10 y ya directamente pues, nos aparece como lo que va a ocurrir, ¿no? Te dice fórmula tirada de 3 dados de 10, éxito con 8 más. Debes hacer una tirada de dados para ver qué sucede a continuación. Lanzamos
bueno, como veis hemos conseguido un éxito bastante bueno, ¿vale? Y nos manda a sí éxito, ¿vale? Entonces le damos a continuar y veis que nos lleva a éxito. Si hubiésemos fallado, por ejemplo, 0 éxitos nos lleva a fracaso. Y esto es súper útil porque al final, con cierta lógica y como funcionan los librojuegos, pues te puede ir llevando por diferentes sitios en función de tiradas, no solo de tus decisiones. Vamos a ver otros nodos. Por ejemplo, tenemos el nodo de chequeo de si tiene rasgo. Por ejemplo, podemos ir añadiendo diferentes etiquetas o rasgos, como se llaman en lo que es la aplicación, y si la tiene el jugador en ese momento, pues te puede llevar de un sitio a otro. Esto en un libro de juego es muy típico de, oye, has conseguido tal objeto o tienes tal habilidad, entonces ve por aquí, si no, pues ve por allá. Entonces, esto sirve un poco para ir bifurcando lo que es la historia y te permite hacer que busques directamente ese rasgo que necesitas conseguir para poder avanzar en la historia. Pueden ser, por ejemplo, pasajes que sean secretos o pasajes que sean opcionales, pero quizás algunos son necesarios para poder de verdad avanzar en la aventura. Vamos a probar cómo funciona. Por ejemplo, aquí lo que necesitamos es ir a un pasaje. Lógicamente, si no se lo añadimos antes, no va a tener ese rasgo, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto entremos aquí, lo que va a dar, lógicamente, es fracaso. Vamos a probar. Tiene rasgo y nos lleva directamente a fracaso. ¿Cómo hacemos que tenga antes ese rasgo, que lo consiga? Tenemos el Manage Trait o gestionar rasgo, en este caso, y esto nos permite bien o crear, modificar o eliminar un rasgo que queramos, y del personaje jugador o rasgos globales, como ya conocemos, ¿vale? De momento vamos a crearlo, ¿vale? Vamos a llamar rasgo espada. Entonces, en este caso lo que se hace es crear directamente. Vamos a ver. Si desde aquí cambiamos a Manage Trait y de aquí lo cambiamos a Hash Trait, lógicamente cuando pasemos por aquí ya lo va a tener y nos va a llevar a éxito, ¿vale? Luego aquí configuramos qué rasgo tiene que cumplir. Aquí hay una lógica de rasgos, como podéis ver, que tiene o bien que cumplir una condición, cumplir cualquiera de ellas o todas, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ver, nombre de rasgo, habíamos puesto espada, que la tiene que tener el personaje jugador. Como veis, el objetivo es personaje jugador, si tiene el rasgo espada. Y vamos a probarlo. Tiene rasgo, se crea el rasgo espada, continuamos y nos lleva a éxito, como veis. Entonces, de esta forma, igual, se pueden crear multitud de diferentes caminos para poder ir avanzando en lo que es la aventura, ¿no? Y eso lo que nos permite es integrar toda la búsqueda épica dentro de la narrativa del rol en solitario. Por lo tanto, es una herramienta bastante chula y encima esto pues luego nos permite exportarlo a un libro juego o lo que sea. Entonces, tenemos la posibilidad de crear tanto nuestra narrativa en rol en solitario como un libro juego adicional. Más cositas, por ejemplo, tenemos también el chequeo de comparar stat, ¿vale? Pues esto también nos viene muy bien, por ejemplo, si queremos comparar, pues oye, si tiene tanta vida, si tiene menos vida, por ejemplo, si el jugador ha conseguido ser tan fuerte como es necesario para poder enfrentarse a otro personaje. Entonces, por ejemplo, aquí igual podemos elegir de un personaje u otro, vamos a poner igual o mayor a 4, si es éxito, pues lógicamente será el 4, si es fallo, el 5, ¿vale? Aquí no hay nada con que comparar inicialmente porque este está más pensado para cuando estás jugando ya directamente la propia aventura, o directamente como libro juego pues te va a decir, oye, si tienes 4 más, entonces puedes continuar por aquí, ¿vale? Pero bueno, aquí para que veáis un poquito cómo funciona, vamos a añadir otra cuarta opción. Tienes fuerza 4 y lo ponemos en Stat Compare. Vamos a entrar por aquí, tienes fuerza 4 y te dice que fracaso, ¿vale? Porque como digo, no hay nada con que comparar porque no estamos digamos, jugando una aventura, no hay personaje principal inicialmente, ¿vale? Por lo tanto, su stat o bien no existe o directamente no es 4, ¿vale? Pero bueno, os podéis hacer una pequeña idea de cómo funciona esto y se pueden crear
infinidad de aventuras y sobre todo de libro-juegos, ¿vale? Que es para lo que estaba inicialmente creado. Es una herramienta muy potente y probablemente en el futuro añada bastantes más nodos que me permitan mejorar estas aventuras. Una vez tenemos ya creada nuestra Epic Quest, podemos directamente añadirla pulsando aquí. ¿Esto qué ocurre? Que cuando vayamos a jugar nuestra siguiente aventura nos va a aparecer esta Epic Quest para poder jugarla. Por ejemplo, vamos a crear una aventura nueva y vais a ver aquí que podemos añadir ya aventuras épicas. ¿Vale? Podemos añadir esta y nos aparece aquí directamente con un iconito un poco diferente, y al jugarla, en vez de enfocarse como ocurría con las búsquedas normales, pues ya te aparece para poder jugarla, ¿vale? Y todo lo que vayas haciendo aquí, aparte que el progreso se va guardando, también permite ir generando diferentes eventos o rasgos, como habíamos comentado antes. Vamos a probar aquí, por ejemplo, si nuestro personaje tiene fuerza, vamos a crear la estadística de fuerza. +4, ¿vale? Vamos a ver ahora si nosotros entramos en la aventura épica y le damos ¿tienes fuerza 4? Y nos va a éxito. Como veis, cuando ya está todo integrado directamente dentro de la aventura, pues funciona muy bien. Muy bien, y ahora vamos a ver lo que son el gestor de módulos. Esto es maravilloso. Esto básicamente te permite meter diferentes tipos de módulos, tablas que te puedas crear directamente dentro de tu aventura. O el de Mythic propio, donde tiene ya todas sus tablas. Podemos, por ejemplo, verlas aquí. Son todas las tablas que ya vienen en el libro de Mythic. Podemos incluso editarlas, bueno. O en el caso, por ejemplo, de Blade Runner, ¿vale? Que es la ambientación ahora en la que estoy jugando más. Como veis, pues todas las tablas que aparecen en el libro, o en el PDF si lo tenéis, están ya incluidas aquí. Y como veis aquí, pues las tenéis, se pueden meter como una probabilidad ponderada también. Pero vamos, en general, bueno, todavía queda un poquito de trabajo en algunas, porque todavía las estoy recién metiendo. Pero bueno, todo este tipo de tablas se pueden añadir sin ningún tipo de problema. ¿Qué más se puede meter, por ejemplo, directamente en los módulos? Tenemos los rasgos, ¿vale? Podemos crear ya directamente rasgos que podamos luego utilizar en nuestros personajes o en lo que es la ambientación, ¿vale? En este caso he metido lo que son las propias capacidades o habilidades que tiene Blade Runner y pues directamente aquí luego las puedes importar al personaje o las puedes ir añadiendo para que tu personaje sea mucho más rico o tenga más sentido dentro de esta ambientación. También se pueden crear diferentes personajes, ¿vale? Plantillas que ya quieras que aparezcan inicialmente cuando cargue la aventura. Se pueden crear dados, ¿vale? Aquí directamente pues toda la parte, tengo creados los típicos dados de Free League, ¿vale? Y aquí pues directamente puedes añadir los símbolos que te los traes pues de cualquier sitio y pues con diferentes valores, ¿no? En este caso los dados de 6 de Blade Runner pues utilizan que el 1 es un fallo, ¿vale? Y luego cuando es de tipo esfuerzo y luego el 6 pues que es un éxito, ¿no? Y a partir de 6 pues los diferentes dados pues contienen éxitos, ¿no? Por ejemplo en el dado de 10 pues tienes más éxitos, en el dado de 12 pues tienes hasta doble éxito incluso, ¿vale? O sea que ese tipo de cosas que las puedes ir creando sin ningún tipo de problema. También he creado otros como pueda ser el Star Wars con sus diferentes tipos de dados, que nos permite pues aparte de tener bueno, pues unas cuantas tablas y demás, los diferentes tipos de dados que utiliza este tipo de juego de rol, ¿vale? Pues con los diferentes símbolos, como veis aquí, configurado para que funcione exactamente como el juego de rol original. Entonces es súper versátil tener ya preconstruidos estos módulos, aunque lo puedes hacer durante la aventura, pero no es aconsejable porque si no tendrías que ir haciéndolo por cada aventura. ¿Qué más cosas se pueden meter? Por ejemplo, tenemos la parte de los mapas, ¿vale? Yo en este caso he metido el mapa de Los Ángeles inicial que aparece en el juego y así directamente tu primer mapa que vas a ver va a ser el mapa, ¿no? Y te puedes colocar ahí tu personaje y demás. Luego tienes plantilla de stats, ¿vale? La plantilla de stats pues te permite ya tener una base inicial de qué estadísticas o atributos y demás o habilidades que quieras incorporar en tu personaje y cada PNJ o cada personaje que vayas creando va a añadir todos esos stats. Incluso pues, los stats derivados como en este caso la salud o la determinación que aparecen en el juego, ¿vale?
Y esto pues te ayuda muchísimo a si quieres jugar con una ambientación, pues directamente te cargas el módulo y pues empiezas a jugar. ¿Cómo se cargaría una ambientación en este caso? Vamos a cargar directamente la Blade Runner y esta investigación y crímenes que he desarrollado yo. Aquí directamente lo que haríamos es los que queremos que se utilicen en la siguiente aventura que vayamos a crear se dejan activos y crear una aventura directamente. Entonces al crearla nos aparecerá directamente aquí el mapa de Los Ángeles, que es el que ya viene del juego, y podremos pues directamente añadir a nuestro personaje aquí en cualquier sitio como un token y poder desplazarlo donde queramos. Pues también se puede hacer un poquito más grande, más pequeño, en fin, se puede editar sin ningún tipo de problema. Y esto no afecta en nada a lo que es el módulo, ¿no? O sea, tú puedes cambiarlo aquí y el módulo se mantiene intacto. Luego, como decía, pues tenemos todas las tiradas aquí, todos los dados, y podemos directamente elegir ya los dados personalizados. Lanzamos, por ejemplo, 2 de 6 y nos aparece, pues, bueno, un fallo porque hemos puesto que es una tirada enfrentada y demás, pero nos aparece 2 caras vacías, ¿vale? Vamos a volver a lanzar, por ejemplo, y mira, aquí nos sale que ya hemos tenido un éxito. Entonces, directamente ya la propia aplicación evalúa ya si hemos conseguido de los dados lo que necesitamos, ¿no? Por eso es muy potente, aparte de los dados estándar que ya conocemos todos, el poder crearte tus propios dados para poder jugar a ese juego o a esa ambientación que consideres. Luego las tablas de inspiraciones nos aparecerán directamente aquí lo que son las tablas propias del juego, de la ambientación o de los módulos que hayamos cargado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí directamente si queremos amenazas, generar, y la Oficina de Investigación de la ONU necesita ayuda para detener a un traficante de armas que está comerciando con Nexus falsificados. Una maravilla, ¿vale? O sea, esto es genial porque directamente ya tienes todo lo que tienes en el libro metido aquí y, bueno, pues en vez de tirar tus dados y ir navegando por el libro, ya lo tienes aquí todo directamente. Muy recomendable igualmente tener el libro al lado para poder seguir la ambientación o las reglas que sean necesarias. Y en el caso de investigación y crímenes igual. Tenemos aquí un oráculo del crimen que nos dice que, bueno, nos hace, en este caso es un oráculo que nos hace preguntas, ¿no? Para que nosotros podamos indagar más, ¿vale? O sea, son sugerencias que te pueden dar y que funciona súper bien. O sea, este módulo la verdad es que ha quedado bastante chulo, sobre todo para este tipo de juegos, Blade Runner, Blacksat o ese tipo de cosas, ¿vale? Y nada más, este es el vídeo que quería comentaros hoy. Muchísimas gracias por venir a visitarme y espero que os esté gustando esta serie. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribiros, que así puedo continuar subiendo este tipo de contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.